Amigos, y tal como les prometimos, porque realmente hace como unos cuantos años fue, Paco, que estuvimos justamente aquí en tu casa, Sí, quizás casi unos 10 años. Quizás. que estuvimos platicando Sí. y la gente nos está comentando los segmentos de los videos que hemos hecho. Y bueno, Paco Jovel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado este año que recién, pues, prácticamente terminando? Bueno, gracias a Dios, regular, o sea, no podemos decir bien totalmente porque los años nos van minando, ¿verdad? Pero en los aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, de necesidades, gracias a Dios, pues no nos ha faltado lo necesario y creo yo de que es lo más importante al final. No tenemos enfermedades terminales, entonces creo que eso es bien determinante para poder decir que no hemos estado tan mal. Excelente. Bueno, fíjate que aquí estoy viendo las preguntas. La gente nos ha hecho muchas preguntas. Realmente nos dicen, bueno, ya que tienes la oportunidad de estar con un gran jugador, te tienen en una estima, no tenés idea de la cantidad de comentarios tan hermosos que ha hecho la gente, que yo me quedo sorprendido, porque justamente uno de los videos, y te digo, la entrevista que más views, que más vistas tiene en este canal de la radio, es las pláticas que hice contigo, porque yo hice segmentos, hicimos un solo track, pero lo dividí en 10 minutos, e incluso me acuerdo que que puse unas imágenes según lo que tú ibas hablando. Puse, por ejemplo, imágenes de allá de España 82, Exacto. que fue básicamente que hablamos bastante al respecto. Sí. Pero quizá comenzar desde el principio. ¿Dónde nace Paco Jovel? Bueno, antes de contestar esa pregunta, pues yo tengo siempre otro concepto. Generalmente vivimos en un ambiente, por ejemplo, especialmente en Usulután, de egoísmo, de quizás tal vez no de envidia, pero sí de algún resentimiento en contra mía. De hecho, quizás me va a salir un poquito del tema. El ministro de Trabajo vino hace como un mes y medio aquí a mi casa. Él le solicitó ahí al alcalde que hicieran una estatua en mi nombre y que me dieran un trabajo. Yo definitivamente nunca estaba de acuerdo en esas cosas, porque una vez me dijo un periodista conocido de un canal de televisión de acá de Usulután, mira, me dijo, ¿y vos pensás que aquí la gente te quiere? Entonces me dio un poco de risa porque yo nunca esperé que la gente me quisiera y le dije yo, ¿y vos pensás que a ti la gente te quiere? Porque al final uno puede tener una autoestima bastante grande, pero solo el entorno sabe si realmente hay aprecio o no hay aprecio. Así es que yo generalmente siempre he sido desconfiado en esa área. Sin embargo, a la gente, por ejemplo, que me guarda respeto, le agradezco mucho. Francisco Jovel Cruz, mira, realmente es, y yo te entiendo lo que me estás diciendo, porque uno hace como pequeños experimentos en primer lugar, y tú apuntaste, yo bien lo recuerdo, que el estar en contacto ya con Dios, el que sea Dios el que esté manejando tu vida, Exacto. que prácticamente ese es lo que al final uno llega a entender que ese es lo básico, y a veces uno percibe como que se siente solo. Hay momentos que uno Sí. se siente que como que no ha hecho nada en la vida y como que la gente no está contigo. Sí. Eso es terrible. Pero uno sabe que estando bien con la relación con Dios, es como te digo, fíjate, por ejemplo, nosotros pues, a través de los medios estamos saludando, que deseando feliz Navidad, que feliz Año Nuevo, Sí. etcétera, etcétera, etcétera. 24 y 31 los teléfonos y los WhatsApp no paran porque estamos haciendo rifas. La gente participa porque está interesada en una canasta, en recargas, en lo que estemos regalando gracias a los patrocinadores. Y fíjate que la experiencia y el experimento que yo hice fue este. Dije, no voy a mandar un saludo de Navidad ni Año Nuevo a nadie, y voy a ver si a las propias 12 cuántos de mis amigos que yo considero que los tengo me mandan un saludo o me llaman. Decirte, y te vas a sorprender, Paco. Absolutamente ninguno. 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 Y entonces, Sí. pero lo maravilloso es que tú llegas a un momento en que eso es lo que dices, bueno, no me molesto, porque en otro podríamos comenzar a cada amigo que yo considero que me hubiese enviado un saludo, mira, ¿y por qué no lo hiciste? Sí. Porque nadie tiene responsabilidad de hacerlo, Paco. Sí, Y yo entiendo no. eso. Yo digo, bueno, pero si tú como que, no sé si estamos en la misma sintonía, como que la gente espera que tú seas el que lo saludes,
el que les pidas un favor para luego hacerte el favor. No es como que digan, mira, aquí está Paco, aquí está un hombre que otrora hizo que el nombre del Salvador estuviera en los titulares a nivel mundial. Sí. Y no, o sea, no sé si por ahí quizás lo que tú sientes. Sí, lo que pasa es que muchas veces, algunas veces en la vida, por ejemplo, de repente tienes experiencia, ¿va? Por ejemplo, y como no podemos negar que siempre hay gente que a mí no me ve bien, porque como cuando yo dejé el equipo, yo me fui para Águila, entonces siempre quedó un montón de gente resentida sin darse cuenta cuáles fueron los motivos por los cuales yo me fui. Sin embargo, como tú dices, algo que es bien importante. Hemos servido al Señor de acuerdo a nuestras posibilidades. No puedo decir que he sido un santo. Yo siempre he tenido una relación con Dios. He leído cerca de 50 años la Biblia. La he puesto en práctica a través de ser solidario con las personas que necesitan. He estado en asociaciones en donde yo he recibido cerca de $50,000 y he repartido ayudas a la gente en un canal de televisión, hablemoslo claro, en el 61. Entonces, claro que hay un montón de gente que sí me ve con buenos ojos, pero siempre queda ese tipo de sentimiento, ¿verdad? Porque me recuerdo que cuando yo venía a jugar con Águila aquí se paraban 3 personas y empezaban a insultarme y a decirme cosas. Pero entonces siento yo que sí, como que fuera una cultura. Sin embargo, bueno, al final, si Dios está con nosotros, nadie puede estar en contra de nosotros. Exactamente. Sí, tienes toda la razón. Y créeme, Paco, y que no sientas ninguna pena de lo que has externado, porque te entiendo, te lo comprendo. Ese es un sentimiento que a veces uno, e incluso uno sabiendo que eso es vanidad, que eso no debe de uno, digamos, sentir que te afecta, pero en cierta manera, pues uno quisiera estar bien con todo mundo, y ese es otro aspecto también. Y yo digo, bueno, ¿por qué también el ser humano, solo cuando te ven bien, cuando puedes darles algo, cuando están estas fechas, como que todo el mundo está actuando de la mejor manera, pero luego te dan la puñalada y, o sea, no sé, como que estamos bastante distantes para que haya una hermandad? Sí, yo lo que siento quizás es, por ejemplo, que el problema de los seres humanos es la relación con Dios. O sea, cuando tú tienes una relación personal con el Señor, no es a través de una religión, no es de que estés reunido todos los días. Vos podés entender a través del Espíritu que una de las cosas más importantes es servir a los demás. Jesús, cuando le lavó los pies a Pedro, le dijo: el Hijo del Hombre ha venido a servir, a ustedes lo mismo. Entonces yo entendí que lo más importante que podemos hacer es servir a los demás, es perdonar a los demás. Yo digo estas cosas porque aún con la experiencia que yo tuve en la alcaldía, que ahí querían prestar 60 millones y yo fui el único que me opuse. Me ofrecieron dinero, me amenazaron, entonces los demandé en la fiscalía no hicieron absolutamente. Entonces eso generó también un poquito de, ¿cómo quisiera decirte?, de resentimiento, de saber, por ejemplo, que las leyes no protegen aquí, o no protegían, porque hoy con el gobierno que tenemos, no sé cuál es tu concepto, por ejemplo, político, pero para mí este gobierno creo que ha cambiado un poco las leyes, ha cambiado la actitud de la gente, le ha dado seguridad a la gente, que creo que son factores bien determinantes para una sociedad. Entonces, definitivamente siento que sí, existe de todo. De hecho, cuando Jesús anduvo acá, por ejemplo, decían: y este no es un comedor, un bebedor, amigo de prostitutas, de cobradores de impuestos. Entonces, no me extraña que de mí también digan algunas cosas negativas, ¿va? Así es que sí, pero sí, no deja de afectarte porque sos un ser humano. Y aquí caemos en aquello otro que decimos, como que nadie es profeta en su propia tierra. ¿Por qué? Porque mira, te digo, es increíble la cantidad y la calidad de comentarios hermosos que nosotros estamos leyendo. Y Paco, sorprendete, no es gente de en nuestro país. Sí hay una buena cantidad de gente de nuestro país, pero es gente de España. Gente de, fíjate que yo no sabía que tanto te aman en el cono sur, en Sudamérica. Sí. Hay comentarios de gente que dice, y otra cosa, y algo que yo realmente, bueno, si ves, no sé si percibe que hasta se me está enchinando y hasta los pelos se me están parando de todo el cuerpo en recordar esto. Están con fechas exactas. O sea, gente que cuenta, que por eso me he dado cuenta de muchas cosas por los comentarios que la gente dice, de cómo tienen en mente a aquella selección
al país El Salvador, cómo logra una hombrada que la tienen en la mente, pues, y están hablando, por ejemplo, de que en otros países, fíjate que esto que propusieron aquí, te apuesto a que en otros países lo hacen. Exactamente. Sí. Nosotros tuvimos una experiencia en Honduras, fuimos a jugar un partido amistoso, ya retirado, va, y la gente te conoce más allá que aquí. Sí. Fíjate que es la vida, va. Entonces, pero es parte, digo yo, por eso decía, es parte de una sociedad en la cual, por ejemplo, no nos enseñaron quizás, por ejemplo, a valorar, valga la redundancia, los valores que realmente merecen. O sea, generalmente nos enseñaron a la falsedad, nos enseñaron al materialismo, no nos enseñaron a servir, porque las autoridades deben de ser ejemplo. Por ejemplo, dice la Biblia en Romanos 12:4, que hay que respetar a las autoridades, así dicen los pastores, pero dice ahí pero sabemos que las autoridades están al servicio de Dios. Una autoridad que se robe los dineros del pueblo no está al servicio de Dios, no merece respeto, merece ser denunciada. Y aquí es lo contrario. Entonces, definitivamente siento yo, como tú dices, va, gente de otra parte está pendiente. Yo fui capitán en casi 100 partidos con la selección, jugué 107 partidos, ¿me entiendes? Entonces jugué contra Hugo Sánchez, tengo unos recortes que a mí me regalaron. Entonces, todas esas cosas no dejan de darte un poco de nostalgia. Sin embargo, al final digo yo, bueno, con solo estar de pie, caminar, me dijo una amiga, con eso es suficiente. Y además, en los últimos años el Señor me ha bendecido tanto que no he necesitado trabajar. Así es que, no, bendito sea Dios. Bueno, estamos justamente en el barrio donde, aquí naciste, aquí mismo donde estamos. Aquí nací a la vuelta. Ajá. Allá donde me entrevistaste. Ajá. Allí nací. ¿Te recuerdas de una entrevista que estuvimos en el patio? En el patio. Allí nací. ¿En qué año fue? 1952. 1952. Sí. Y tú desde muy pequeñito, te gustó el fútbol. O sea, nosotros jugábamos en la calle. Definitivamente los padres en ese tiempo no tenían un buen concepto y la gente, la sociedad, te veía como un vago. Entonces, lógicamente me recuerdo que a mí si me veían jugando en la calle, mi mamá me seguía para pegarme porque yo llegaba con la ropa sucia, mojada, y como tenía tal vez dos o una mudada, entonces era bien difícil para ella por la pobreza. Sin embargo, a medida pasó el tiempo, gracias a Dios, mi carrera deportiva la traté como un profesional y quizás fue por la parte espiritual y también la parte mental en donde yo dije, bueno, esta es mi oportunidad de poder hacer algo, de tener algo, y gracias a Dios lo aproveché. Excelente. Bueno, que entonces comienza desde pequeñito. Cuando Sí. acá Usulután, yo creo que en esas épocas casi la mayoría de calles eran de tierra todavía. Exactamente, y si nosotros a 11 de la noche nos veía jugando, entonces la gente se formó un mal concepto del futbolista porque definitivamente también habían futbolistas que tal vez se dedicaban a tomar, ¿verdad? No intentaron llevar una carrera limpia. Entonces eso generó que la sociedad dijera, no, estos son vagos, generalizaron, pero poco a poco el fútbol se fue haciendo profesional y de hecho hay muchos profesionales, compañeros míos, que son médicos, algunos ingenieros, y que al final pues siento yo que sí cambiaron la imagen de ese futbolista que tenía el concepto de ser un vago y un bolo. Yo creo que tú entonces, digamos que comienzas a recordar perfectamente desde finales de los 50, digamos, naces en el 1952, a finales de los 50, ya entrando por los 60, ya andabas por los 8 años. Sí, sí, definitivamente. Yo me acuerdo que ya a los 8 o 10 años, como yo estudiaba ahí en la Lemus, ahí saqué mi sexto grado, ahí empezábamos a jugar, jugaba basquetbol también, y entonces al final creo que el sexto grado lo pasé por el deporte, quizás no fue por tanta inteligencia, sino creo que el deporte hizo que los profesores dijeran, este merece el sexto grado. Así es que sí, gracias a Dios siempre me gustaron la mayoría de deportes, y el deporte más importante a nivel mundial creo que es el fútbol, y eso generó que yo tuviera lo poco que tengo. ¿Y cuáles eran las referencias cuando tenías 10 años? ¿A qué futbolistas tú en aquel momento recuerdas? ¿Escuchabas la radio? ¿Veías los periódicos? Sí, en ese tiempo estaba Pelé como referente a nivel mundial, Garrincha, generalmente Brasil mandaba, de hecho creo que fueron 5 veces campeones mundiales, entonces mis referencias siempre fueron los brasileños, aunque después con el tiempo, bueno, lógicamente fueron cambiando, no ideológicamente, pero sí salieron otros jugadores como Maradona, que yo jugué contra él en el Mundial, ¿verdad? Entonces sí salieron otros jugadores buenísimos. Yo tengo
el recuerdo de haber saludado aquí a Hugo de León, capitán de la selección, por ejemplo, de ¿cómo se llama? Del gremio, capitán de Uruguay también, con Hugo Sánchez, tengo una fotografía. Entonces, casi con todos intercambiábamos camisetas, intercambiábamos banderines. Entonces, jugamos contra el América, contra el Guadalajara, allá en el Coliseo, le ganamos 1-0. Entonces, sí, hicimos una buena historia, o sea, jugamos contra equipos alemanes, contra equipos uruguayos. Entonces, gracias a Dios, pues que sí, realmente valió la pena. Vamos a integrar a Marvin de Díaz. En este momento ya hablamos un poquito. Vamos por el año 60. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estamos? Mucho gusto. Estoy tratando de recordar. Tú has leído los comentarios también que la gente a través que hacen en los videos, ¿verdad? Sí, la verdad es que están muy contentos de verle a usted y que usted... algunas de las preguntas que he visto yo que dicen, preguntarle cuánto ganaba cuando fue a España, y también el amor a la camiseta que usted le tenía a El Salvador. Vamos. Bueno, definitivamente nosotros en los últimos años sí no ganamos tan mal. Cuando yo empecé a jugar en el Firpo ganaba 200 colones mensuales, pero a medida sube el nivel del futbolista, él lógicamente de acuerdo al nivel tiene que ir ganando uno más. Ese fue mi último año prácticamente ahí en la selección, mi penúltimo año. Yo ganaba 8,000 colones mensuales. Ah, estaba bueno. Que en esa época en colones era... En la selección, el mágico ganaba 10, entonces yo era el segundo el que ganaba 8. De hecho, nos debían 6 meses cuando nos pagaron. Ese día casi nos íbamos para España. Y entonces nos dieron todo el dinero de un solo. Gracias a Dios con ese dinero compré las 2 propiedades que tengo. Me parece un buen incentivo para la selección. Sí. No se sabe hoy, pues, por qué es que la selección anda tan mal. ¿Por qué considera usted que la selección nuestra anda tan mal en el fútbol? Yo siempre he pensado que son nuestros gobernantes los que manejan quizás los hilos de la sociedad, independientemente llámese fútbol, economía, cualquier área, por ejemplo, porque ellos prácticamente son los que determinan, de acuerdo a su honradez, a su transparencia, los rubros, por ejemplo, en los cuales es necesario. El fútbol ha sido una de las áreas que aquí, por ejemplo, fue descuidada de acuerdo a los partidos políticos que gobernaron nuestro país. Y así, hablando directamente, hablando del Frente de Arena, que tuvieron en sus manos, por ejemplo, el hecho de poder manejar el fútbol de una manera diferente, porque llegaban a las instituciones, generalmente presidentes de la federación que se lo llevaban a robar. Entonces eso generó prácticamente que el fútbol también fuera afectado. Yo iba como por así un poco cronológico, aprovechando los 60, pero él me cuenta de las referencias que tuvo Pelé, Garrincha y bueno, todos los a nivel internacional de los mundiales. Pero otro que veo que pregunta la gente es qué referencias tenía de futbolistas salvadoreños. Bueno, lógicamente hubieron grandes futbolistas salvadoreños y uno de los futbolistas fue, como se llama, Flamenco Cabeza, que vino a jugar conmigo el último año de él ya se retiraba y fuimos compañeros en el Firpo. Entonces fue uno de los jugadores que yo admiré, aunque siempre admiré toda la selección del 70. Habían grandes jugadores, entonces, pero bueno, la gente compara y las comparaciones no son buenas. Algunos dicen estos fueron mejores, estos fueron peores. Pero bueno, el concepto hay que respetarlo. O sea, yo pienso, Paco, que cada jugador tiene su época. En el caso, por ejemplo, vamos a hablar de hoy en día, ¿va? Con Messi, Ronaldo, sí. Y hoy que ya está saliendo Messi, ya está saliendo Ronaldo de la, por decirlo así, de la fama, pero viene Mbappé, viene Vinicius, viene todos los jovencitos del Barcelona. En el caso nuestro, pues está Tamacas acá, ¿verdad? Y todos los que han ganado el campeonato de hoy, el último campeonato de apertura que ha habido con el 11 Deportivo. Entonces, que son jugadores que están pues en su época. Pero siempre hay unos conceptos que marcan diferencia, ¿va? Por ejemplo, aquí, ¿va? El mágico lo tiene como una referencia, ¿va? Por ejemplo, a nivel nacional ha sido el mejor de la historia. E internacional. Entonces, a mí, por ejemplo, me han dado diplomas en donde me dicen que he sido el mejor defensa central de todos los tiempos. En El Salvador. En El Salvador. Exacto. Bueno, yo consideraría que también es que sí. De hecho, fui quizás hasta México, porque cuando jugamos en la hexagonal me declararon el mejor central de la hexagonal y ahí participó México. O sea, ¿crees, Paco, así ya hablando
bien, digamos, sinceramente, no te han como, digamos, puesto o dado el lugar que sabes tú que te lo ganaste a pulso? Algunas personas sí, porque yo te voy a ir a traer un diploma que tengo ahí ahorita y hay muchos recortes en donde la gente siempre dijo, este ha sido el mejor de todos los tiempos. Sin embargo, yo jamás busqué ese estatus por humildad, por respeto a los demás, y al final, después de mi carrera, siempre la gente empezó a decir, los mismos compañeros que jugaron conmigo decían, no, Paco, nadie ha sido mejor que vos. Entonces, eso es un reconocimiento que ellos hacen, pero yo en ningún momento sentí que eso fuera algo que saliera de mí. Y yo creo que ha sido también con el Mágico, ¿no? Porque al Mágico yo le siento mucha humildad. Para mí es uno de los mejores referentes en el fútbol nacional que hemos tenido. ¿Tú fuiste bien amigo del Mágico? Fuimos, prácticamente solo a mí me lo ponían en los cuartos y a las 3 de la mañana se acostaba porque hablando por teléfono con una cipota, con otra. Total es que me desvelaba. Ajá. O sea, se ponía mis zapatos, se ponía mis camisas. Entonces, es que todos allí en la selección le decíamos loco. Porque si andaba $1,000, los $1,000 lo gastaba. O sea, nunca fue materialista. Siempre fue humilde, en el fondo siempre fue humilde. ¿Verdad? ¿De edad andan parejos ustedes? ¿De edad? No, él es menor que como 6 años. Sí, así Sí, sabía. Sí, Pero no, y esa hay parte... anécdotas en Cádiz, por ejemplo, en donde fue referente en el fútbol español, Sí. y que dicen, bueno, el Mágico nunca hizo comida en su apartamento donde vivía, y que iba a comer en una fonda, le llaman allá, en un En comedorcito. pocas palabras, el hombre no ahorraba. Yo creo que sí, aunque me dicen de que sí que tiene como 8 propiedades, ojalá que sea cierto, ¿verdad? Porque el Frente le regaló una propiedad a él, ¿verdad? Me recuerdo que fuimos a esa entrega y le dieron las llaves de una casa, no sé en qué colonia, pero no sé quién me contó que es abogado que tiene como 6 o 7 propiedades, y gracias a Dios que está bien, pues porque al final de nada sirve que uno haya sido un buen jugador si al final cuando uno va a un restaurante o va a un supermercado tiene que llevar dinero, ya lo famoso pasó. ¿Y será cierto que él es el creador de esa culebra macheteada? Pues yo creo que dice la Biblia que si alguien te dice que esto es nuevo, es mentira. Ya había antes alguien que lo había hecho, pero aquí en El Salvador él la desarrolló. Ajá. Él la desarrolló y de alguna forma pues le dan el estatus a él de esa culebra, pero ya dice la Biblia que si alguien te dice que eso no existió, ya existió antes. Si alguien, no hay nada nuevo bajo el sol, dice la Escritura. Es que los pensamientos, lo que tú estás pensando en este momento, alguien ya lo pensó. Sí. Entonces, eso así Modas es. vienen, modas se van. Entonces lo que pasa es que como han venido tantas generaciones, pues entonces, pero eso dicen que ya había pasado. Ajá. De hecho, Ronaldinho lo hacía ya sin haberlo visto quizá. Ronaldinho lo aprendió del Mágico. Ajá. Al final, ojalá que él haya Como sido el referencia, creador, Como ¿verdad? referente. Sí. Bueno, pero... En cuanto a Firpo, ¿cómo le ve el futuro a Firpo en estos momentos? Pues en estos momentos incierto. Incierto, o sea, no le veo, o sea, yo lo vi en este año como algo que me gustó porque tenía días de no clasificar el equipo, por lo menos en semifinales, pero el problema de Firpo son los dirigentes. Definitivamente siempre la cabeza en la directiva tiene mucho que ver. Tiene demasiado. Bueno, de hecho, termina este campeonato y los mismos jugadores campeones actuales y no les habían pagado a tiempo. Sí, así salió diciendo Son Prado, y eso siempre ha sido a nivel siempre de todos los años. Antes a nosotros los últimos 2 meses no los pagaban, ¿y para qué? Para que llegáramos después a firmar, porque si no firmábamos no nos pagaban. Sí, porque vemos al Firpo de Sergio Torres, digamos, un Firpo campeón, pues, un Firpo campeón, un Firpo diferente. Definitivamente, por eso depende de la cabeza, o sea, como está diciendo él, o sea, la cabeza es importante. Sergio Torres era un empresario que invirtió en el equipo, contrató buenos jugadores, vendió buenos jugadores, creo que al final salió ganando, no salió perdiendo. Entonces creo que es bien importante que alguien invierta, pero con cierta capacidad de conocimiento. Entonces, o sea... Es que el equipo, el fútbol, el dirigente, los patrocinadores tienen que verlo como lo que acabas de explicar, como una empresa.
¿Por qué en México allá son equipos donde, no hombre, sí están bien pagados los jugadores y ganan? O sea, es una cosa, ahí no son 5, son miles o millones de dólares en juego. Ahora, volviendo al tema, digamos, nos llegamos a los 60, luego los 70, estoy tratando de cumplir a la gente porque y vas a ver, en estos comentarios nos van a estar diciendo, le faltó preguntarle esto y lo otro. Bueno, otra cosa que recordaba es que ponen es que quieren que nos cuentes dónde fueron tus pininos ya como futbolista, porque tú hablabas profesionalmente, o sea, es decir, primero que en las polvosas, en la cuestión de la escuela, como niño, como adolescente, pero ya como dices tú, bueno, partiendo de aquí, sí, yo ya soy un futbolista que estoy practicándolo profesionalmente. O sea, en ese tiempo no podías practicarlo profesionalmente porque aquí yo inicié en el Calavera. Y en el Calavera me recuerdo que descalzo, yo tenía 14 años y descalzo empezaba a jugar como jugábamos en los cantones. Cuando me ponía zapatos casi no podía jugar. Poco a poco fui dominando los zapatos. De ahí tuve un problema y pasé al Club América. Entonces, del América pasé a Firpo, ya tenía 19 años. 19 años. Y ahí entonces empecé con Firpo. Trabajaba en el seguro, era ordenanza. Después pasé de jefe del archivo. Como los 70 y por ahí, sí, cabal, del 78 me fui de aquí. Entonces yo empecé a trabajar en el seguro en 1968. ¿Cómo se llamaba el técnico de la selección que lo llevó a España? Pipo Rodríguez y Salvador Mariona. Sí, pero sí, ahí... ¿Y cómo fue que lograste entrar? Pipo Rodríguez logra que él sea uno de los defensas central. Él lo quería para la selección, ¿o cómo? No, era Salvador Mariona. Pipo Rodríguez era delantero. Pero había cierta competencia de parte de ellos con nosotros porque nunca unieron el grupo. Siempre los jugadores de Santana, los jugadores de Oriente y los del Centro. ¿Y no será que eso estará pasando hoy en día? Yo creo que siempre ha pasado porque los salvadoreños tenemos un gran problema y es el egoísmo. Exacto. Entonces, la cabeza de un equipo es la que debe tratar lo primero que tiene que hacer es unir a los jugadores, hacerlos sentir que son una familia, y eso nunca pasó. Y creo que no ha pasado todavía en ninguna selección, al contrario, desunen, y eso genera, por ejemplo, que hayan más fracasos que triunfos. ¿Pero no pasó en Firpo, que estaban como divididos los jugadores, o ahí era un equipo total? Pues mi hijo estaba cerca ahí del equipo y creo que sí pasó, y ha pasado en Firpo, porque generalmente el egoísmo es parte del ser humano. Yo le digo a Charlie que una de las cosas que hacen que el ser humano cambie su mentalidad y se vuelva más sincero con los demás es a través de una relación con Cristo. Es la única forma una relación amorosa. Amorosa. Pues es que cuando Cristo entra en nuestra vida, no cambiamos nosotros, Él nos cambia a nosotros. Exacto. Esa es la diferencia. Y eso es lo que ha pasado quizás incluso en todos los seres humanos. Y aquí donde lo estás viendo, anda aprovechando, mira, para estar siempre sudando, sacando las toxinas, sudando. Sí, me pongo dos plásticos, me pongo dos camisetas, me pongo a barrer, me pongo a limpiar la cama, barro todo. Y al ratito me pongo a correr un rato ahí todavía. Usted cuando ya es jugador profesional, hablemos de Firpo en adelante, usted hacía bastante, se ejercitaba bastante, quemaba bastantes calorías, o cómo era la vida de Paco Jovel en la época de ya jugador profesional. Quizás aparte del entreno normal que te sometían como en el equipo. Porque yo creo que para llegar, por ejemplo, a ser quizás el mejor, se necesita un esfuerzo diferente. O sea, me acuerdo que terminaba el campeonato, yo tenía un compañero que ya murió, el finado Orlando Meléndez Campos. Con él nos íbamos a trabajar al campo después de que terminara el campeonato a mejorar los defectos que cada uno tenía. Y allí trabajábamos los dos y lógicamente eso nos hizo llegar a otro tipo de nivel. Te está hablando de los defectos que se veían ellos en la cancha como jugadores. Exacto. Y a mejorar las virtudes. O sea, y entonces tú fuiste de las personas que escuchabas cuando alguien te decía, mira, vos estás bien esto, pero esto aquí la estás fallando. Es que uno lo sabe, el jugador lo sabe, uno sabe y uno llega a entender cuáles son mis responsabilidades. Como defensa yo sabía, por ejemplo, que debía tener una buena reacción. Como defensa yo sabía que tenía que ganar bien todas las personas arriba. Entonces, como defensa debía saber marcar, o sea, muchas cosas, por ejemplo, que son sencillas, pero se necesita practicarlas. Entonces yo las practicaba, y entonces cuando terminaba el campeonato, si no era con él, me iba yo solo al Cocal, entonces a hacer ejercicios de reacción. Entonces eso generó, por ejemplo, que mi nivel siempre anduviera al tope.
exactamente. Interesante, ¿va? Ver los errores y también. Y ha dicho algo bien fortalecer las importante, lo que ha virtudes. dicho él, fíjate, es que no hay que esperar que las demás te digan en dónde estás mal. Dice que él porque sabía. uno mismo, es que cuando el Paco está hablando y estoy, como que son mis propias palabras, porque yo sé en qué estoy fallando. Y a veces lo terrible de uno es que sabiendo y no cambia. El problema es que cuando uno no reconoce sus errores, sigue cayendo en ellos y nunca vas a mejorar. Uno debe saber, por ejemplo, y aceptar cuando se equivoca. Y lógicamente no hay perfección. Exacto. ¿Verdad? Sin embargo, se puede acercar uno a la perfección. ¿Considera usted que la selección que había ya formado el señor Hugo Pérez iba por un buen camino? Porque yo veía, por ejemplo, a Cabalceta, Zabaleta, que vienen de allá de Estados Unidos, sí. Roldán, yo los veía muy bien, o sea, había hecho una selección, considero yo, que iba mejorando. Sí, no sé, pero después cambian a Hugo, lo echan a Hugo y ya como empezar otro ciclo con nuevos jugadores. El problema es que la gente no está acostumbrada a los ciclos acá. O sea, aquí los técnicos, los dirigentes están acostumbrados. Si un equipo pierde 3 partidos, ya dudan y lo quitan. Entonces, ahora, de hecho, Hugo también había traído algunos jugadores que tampoco no funcionaron. Algunos jugadores que no funcionaban y que aquí podían haberse escogido. A veces, muchas veces, hay técnicos que le dicen al jugador, te voy a llevar, pero me vas a dar una parte. Ah, ¿funciona eso? Sí, funciona. La mordida. Sí. También en el nivel deportivo. En ese nivel. Ya lo sé, pero le estoy poniendo un poquito de morbo porque es bien tremendo eso. No, o sea, es una sinvergüenzada. Pues, y me da la impresión, bueno, como en Firpo aquí, a mí me comenta un muchacho que está cerca de Firpo, que hay jugadores, por ejemplo, que como al técnico como que le daban algo. Por eso los ponía y tal vez no funcionaban, pero a él no le interesaba. Al final va en contra de su propio interés. Por la mordidita que iba a tener el técnico que había. Y lo mismo pasa en la selecta. Lo mismo haría, ¿cómo se llama Marvin Monterrosa? Que considero yo que es uno de los mejores centrales que tenemos. A mí me extraña grandemente que Marvin no lo llame. Exacto. No es defensa central, es volante de contención. Es volante de contención, pero me ha extrañado a mí que lo marginó Pérez, todos lo marginaron y ha sido el mejor volante que yo he visto, el mejor quizás. Del Salvador, en estos momentos. Sí, y entonces ¿qué significa? Porque no lo llaman. Exacto. Debe de haber algo, posiblemente el jugador reclamó algo, reclamó sus derechos y eso pasa. Porque yo una vez tuve problemas con Pipo me sacó por reclamarle algo que era justo. Exacto. ¿Me entiende? Entonces se dan esas cosas también, porque acuérdense que son seres humanos. Y hay intereses personales y económicos también. Y a mí siempre me ha extrañado, ¿por qué no lo llaman a Marvin? Si Marvin, un buen elemento. Un buen jugador y un tipo limpio para jugar. Exacto. Las corre todas. Y juega en equipo. No, por eso. Entonces, sí. Y desde ahí podemos hacer un análisis que hay intereses. Hay intereses. Bueno, pero quizá solo poquito. Ya llegando para la selecta que logra viajar, tú con ese marcador un poquito abultadito, ¿te sentiste un poco mal durante algún tiempo? Lógicamente te afecta porque al final son los jugadores los que pagan las consecuencias. Si vos ves en otros países, le pasa eso, por ejemplo, a una selección, inmediatamente quitan al técnico. Ahora yo te haré una pregunta con mucho respeto. Cuando el Bayern le ganó 8-2 al Barcelona, nadie dijo nada. Y estaban millones de por medio, porque solo jugando Messi, ¿cuánto vale Messi? Exacto. Yo creo que ni que toda la vida juguemos nosotros aquí, nunca vamos a llegar a ese precio. Y que aparte le ganaron 8-2. Y ahí están apostando miles de euros. O sea, hay grandes intereses. Cuando le ganó Alemania a Brasil, le ganó 7-1. En el primer tiempo, los alemanes se reunieron y dijeron, para respetar a Brasil nos vamos a reunirnos, les metamos 2 goles. ¿Cuántos les podían haber metido? Otros 7. 7 en el segundo, o 3 o 4 en el segundo. ¿Sí? Podían haber roto ese récord ellos. Y en Brasil. Y siendo 5 veces campeón mundial. Jugando con Neymar, jugando con un montón de jugadores que valen millones. Pues, ¿cómo no nos pudo pasar a nosotros si nos debían 6 meses antes de irnos y los 6 meses nos íbamos? ¿La alimentación en esos días era lo que ustedes querían comer o había una alimentación? No, nosotros llegábamos, incluso tuvimos una casa de campo en donde lo que nos servían comíamos. Nosotros no teníamos dietistas, no. O sea, no como otros equipos ordenados. ¿Y andaban con preparador técnico aparte, de físico y todo esto? No, preparador
preparador físico sí siempre todas las elecciones andan. Porque lo pide también la FIBA, ¿verdad? Porque es requisito, es ¿va? hasta en los equipos hay, el preparador físico siempre está. El asistente técnico, son 3, 4 que andan ahí. Pero no había una dieta en sí por cada partido, entonces... Y cada jugador que tiene sus propios requerimientos. Yo creo que no había ni una dieta y tampoco no había ningún acercamiento con el técnico. Yo le decía a Charlie, antes de que viniera usted, que el técnico lo que hizo es dividir al grupo. El grupo de Santana, el grupo de San Salvador y el grupo del... No ayuda eso. Eso nunca ayuda, nunca. Ahora, porque la gente no se pregunta por qué los otros partidos fueron diferentes. Si jugamos contra la selección subcampeona de Europa, que era Bélgica. Y Argentina estaba defendiendo su título con Maradona, el mejor jugador del mundo. Exacto. Y Bélgica nos ganó 1-0. ¿Cuál fue la diferencia? Nosotros le dijimos al doctor, porque los técnicos no tuvieron el valor de llegar a animarnos, y le dijimos que no queríamos más a los técnicos. Nosotros íbamos a hacer el equipo. Nosotros hicimos la forma como jugar. Cambiamos 4 jugadores y nos ganaron 1-0. El otro partido fue 2-0 dudoso contra Argentina. La alineación ustedes la decidieron como jugadores. Nosotros la hicimos. Ustedes hicieron los planteamientos. Nosotros hicimos los Paco, planteamientos. esto es lo que como que, bueno, de hecho no trasciende. La gente, el aficionado que está escuchando a través de la radio, viendo a través de la televisión, enterándose en medios, no lo sabe. Pero yo sí lo declaré en una entrevista que me hizo la prensa. Salieron 2 páginas enteras en donde prácticamente... ¿Cayó mal a los dirigentes? No, pues si yo le digo a que Pipo me saluda, pero me saluda con recelo, ¿va? ¿Me entiendes? El Chamba Mariona me saluda, pero me saluda con recelo. No son sinceros, pero fue la verdad. La verdad. Dividir a la selección en algo que era tenía que ser un todo, pues un equipo. Por eso llama equipo, una familia. Y así les pasó a las jugadoras españolas. Hablo del fútbol femenino, en donde pues las mismas capitanas decían, ¿para qué es una capitana? Para unificar al equipo, para ayudar a un líder. Entonces, pero no, ahí las capitanas solo le ponían el gafete de capitán y no tenía que hacer nada. Entonces las jugadoras ganaron el mundial, las jugadoras españolas ganaron el mundial, pero dijeron que no se rigieron al técnico porque no les gustaba. Ahí podemos ver, por ejemplo, eso nos pasó a nosotros. Exacto. Porque nosotros andamos una selección competitiva, la gente nos recuerda. Bueno, de hecho, cuando nosotros jugamos aquí en Honduras, la gente, ahí tengo un recorte, un día nos vamos a reunir, les voy a llevar todos los recortes, en donde dice ahí, por ejemplo, que nosotros tenemos esperanzas, decía, porque tenemos una buena delantera, y no clasificamos sino por la defensa, solo nos metieron un gol. Exacto, el mejor defensa central estaba ahí. Entonces, ahí dice recorte, entonces no fue por la delantera, sino fue por la defensa. Entonces, de alguna forma... Ahí dicen, teníamos esperanzas en el mágico, que no, dije, clasificamos por la defensa. Y es que lo que pasa es que el fútbol, así como que también es bastante tremendo, porque no le da, digamos, el mérito a quienes lo merecen, de verdad. Al delantero, el que mete el gol, a eso iba, sí. Sí, pero sí realmente yo... Y si a un equipo es trabajo de equipo, ¿no crees? Es que ese es el problema, esa es la diferencia, ¿va? Entonces, y bueno, el mágico tuvo pero muchos errores dentro de su carrera, porque yo los viví con él. Y tal vez nunca los mencioné ni los menciono porque va a decir la gente que yo tengo envidia de él o que le guardo rencor, y no es así. El mágico... Bueno, en una selección, y se lo voy a contar así claramente, solo un error. Después de que venimos del Mundial, participamos otra vez con Honduras, aquí y allá. Bueno, él le venían pagando 30,000 colones por partido, y estábamos hospedados en el Sheraton. De repente llega Mandingo Rivas, ya al final, y me dice, Paco, el mágico está con 2 mujeres allí encerrado y acabo de botarle 2 bandejas llenas de cerveza, un día antes del partido. Un día antes del partido. Bueno, fuimos al partido. No agarró uno el mágico. ¿Y cómo? Y dice Cuarterone, voy a sacar, y le digo yo, a este saque, le dije yo. Este tipo estaba borracho ayer, que Dios me perdone, pero es la verdad. Y hasta ahora lo digo públicamente. Exacto. Es una exclusiva, de verdad. Exclusiva para nosotros. Sí, excelente, muy porque bien. La gente puede decir que lo digo por envidia. Yo nunca lo había dicho, pero es la verdad. Y había disciplina ahí dentro. No, y es que a eso iba también. Lo que estás diciendo es tan cierto que incluso ya hablando a las cabales y como hombres en un equipo, hasta te prohíben que te acostes ciertos días con tu mujer antes. No, si desde el momento en que te concentran es porque tenés que estar solo. Exacto. ¿Verdad? O con tu compañero, pero sin ningún desorden. Y mucho menos bebidas. Mucho menos bebidas y mujeres. Sí. Ahora, imagina usted, tomado y con mujer.
¿Quién iba a tenía a ver si había algún otro compañero. Mandingo solo me dijo que él, vea. Sí. Entonces, pero bueno, y acuérdense que Mandingo ya murió, yo no les puedo estar mintiendo. Porque ustedes trabajando la disciplina. Ajá, no, y ganando tal vez 3,000 colones. Menos Y que él. No, 3,000 colones y él 30,000. Por cada partido. Creo que no era justo. Era muy injusto. Muy injusto. Bueno, muchas gracias. Ahí estamos. Nos alegra mucho. Hay muchas anécdotas que contar vamos a dejarlo en Paco. pausa. Lo vamos a dejar en pausa porque también sería bueno un video. Vamos a hacer el video. Esta la quise hacer. Que llegue a la con radio. Todo. Sí, Charlie, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Gracias, muy amable. Amén. La hemos pasado muy bien contigo. Muchas gracias, Paquito. Bueno, Charlie, esto se dio al final como algo improvisado, pero salió excelente. Bueno, siempre hemos estado en contacto y te agradezco por el hecho, por ejemplo, de tomarme en cuenta y ojalá un día esté ahí en el programa, quizás con algún material para que la gente pueda establecer una mejor dimensión de mi carrera. Muchas gracias, Paquito. Bendiciones. Realmente. Gracias. Ahí estamos, Charlie. A la orden, cuídate. Gracias.